Hola a tothom, com esteu? Espero que estigueu genial. Avui us explicaré un conte, ¿vale? I es diu La cola de dragón. Aquest conte és de l'editorial Salvatella i és una col·lecció que tenen sobre les emocions. Aquest en concret parla de la ràbia. Veureu què li passa al Javier quan s'enfada molt. Voleu que us ho expliqui? Sí? Doncs vinga, som-hi. A veure què passa en aquest conte. Diu així: Javier y muchos otros niños y niñas de su edad jugaban a cambiarse gomas, el juguete de moda del momento. Javier le dijo a su mamá: «Mamá, quiero más gomas». «Ya tienes muchas», le respondió su madre. Javier se enfadó, cerró los puños, apretó los dientes y empezó a dar golpes con los pies en el suelo, tan fuerte que le salió una cola de dragón y su cara se enrojeció. Javier, que no se daba cuenta de lo que pasaba, entró en su habitación y lanzó el barco de piratas contra el suelo. ¡Bum! Y el barco se rompió. El barco roto fue a parar al rincón de los juguetes rotos. Entonces decidió probar de dar volteretas por el pasillo él solo. De uno en uno puso todos los cojines del sofá y el de su cama y construyó una bajada. Se subió encima de todo y empezó a dar volteretas. Su padre, cuando lo vio, le dijo que pusiese los cojines en su sitio y Javier se volvió a enfadar. Se marchó corriendo a su habitación y cuando iba a coger un juguete para tirarlo al suelo, no había ninguno. Se tumbó en el suelo y empezó a dar golpes con las manos y los pies, mientras gritaba muy fuerte. De repente se volvió todo oscuro en su habitación y Javier, sorprendido, se encontró dentro de una cueva. ¡Guau! Al acercarse, vio a sus juguetes que hablaban. «Yo no tengo pelo, ya no soy una muñeca bonita. Yo no tengo ruedas, ya no puedo ser un coche de carreras. Yo no tengo cabeza», dijo el rinoceronte, «y no veo nada, me doy golpes por todas partes». «Yo tengo una misión especial», dijo el soldado, «pero no tengo piernas y no la podré cumplir». «Yo no tengo las cubiertas», dijo el cuento, «y cuando me lean no sabrán qué título tengo». Entonces se puso a arreglar sus juguetes. Pegó el pelo a la muñeca, puso las ruedas al coche, la cabeza al rinoceronte, las piernas al soldado, las cubiertas al libro y montó el barco de piratas. Javier estaba tan sorprendido que no sabía qué hacer. Se puso triste, ya no estaba enfadado. Entonces, mientras la cola se le empezaba a desaparecer, volvió la luz del día a su habitación. Y es así como Javier aprendió que a veces nos enfadamos muy fuerte, pero luego nos desenfadamos. ¿Y cuánto he explicado? Espero que os haya gustado. Un besito muy grande a todos. Adiós.